quiero enseñar a la gente que no estamos hablando, o sea, que está hablando un médico y un ingeniero, que no Sí, estamos hablando de comer flores ni de, o sea, de cosas, vamos a tratar exclusivamente de entender cuál es la ciencia detrás de este tema, cuál es la evidencia científica, si la hay o no la hay, y de este tema de la felicidad, si es que realmente nosotros estamos todo el tiempo buscando llegar a una meta y con eso siempre esperamos llegar a la felicidad, o si o es al revés, o sea, ¿qué pasa que cuando llegamos a veces a esas metas decimos, bueno, llegamos y no era lo que me esperaba? cierto. Entonces, por eso quiero primero que nos expliques un poco cómo fue tu evolución sencilla, para que la gente realmente entienda por qué realmente y cuál es tu formación y por qué tienes autoridad para hablar de este tema. Sí. Posteriormente de estudiar ingeniería, estudié una maestría, un MBA, y me especialicé en mercadeo. Fue cuando entré en el área de investigación de mercados. Pero independientemente, tú en el área de ingenierías recibes una formación importante en cómo estructurar problemas, diferenciándolas en sus partes. Y eso nos permitió posteriormente comenzar a estudiar la parte de psicología, pero de una parte muy científica, muy estructurada, y realmente hemos hecho independientemente cursos en Pensilvania, en Riverside, en la Universidad de California, y actualmente estamos haciendo uno en Yale. Es decir, estamos bastante formados y hemos leído mucha información, pero siempre con un tono científico. Aquí vamos a hablar de felicidad y bienestar, pero vamos a destruir unos cuantos mitos que trae, digamos, Ok, nuestro sistema entonces, cultural. ¿cómo empieza? O sea, la gente pregunta, bueno, ¿qué es felicidad? Primero, o sea, ¿cuál sería la definición más sencilla de felicidad? Sí, felicidad, ahí es donde viene el primer mito. Asociamos normalmente felicidad con alegría. Pensamos que estar alegre es estar feliz. Y realmente es un cambio cultural que nos han hecho pensar, un sistema de creencias que tenemos. La realidad es que la felicidad es la capacidad de resistir ante la adversidad, es de enfrentar dificultades y superarlas. Y otro elemento, porque hay dos grandes elementos en la felicidad, es vivir con valores y vivir con ciertos principios que te convierten en una buena persona. Entonces esos dos grandes elementos que los vamos a ver ahora en la presentación conforman lo que originalmente se concibió como felicidad, porque esto lo llevan pensando mucho tiempo, pero lo interesante es que ahora la ciencia lo ratifica. Lo bueno es que vamos a ver de la parte científica qué es lo que ha pasado esto por un tamiz que permite desdibujar lo que era mito de lo que es realidad Ok, sobre la felicidad. vamos a verla, vamos a empezar. ¿Quieres compartir la presentación? Claro, y ahí vamos hablando Y ya de vamos una llevando vez. la secuencia. Perfecto. Mira lo que tengo aquí. A ver. ¡Wow! Sean Acor. Bueno, ¡Qué maravilla! Increíble, lo mira, hablamos hace mira, mira, poco, ¿no? mira, Y para que veas cómo vengo puñaleado. wow, vamos a hablar, a que Acor creo que lo vamos a hablar el martes, pero mira, con gusto, quizás en la parte de preguntas sale Acor. Están viendo la lámina ya, la de inicio, la de dejemos el pesimismo La para vimos un tiempos segundo y mejores. dejó de... A ver. Sí la estás viendo, que se está viendo perfecto. Yo no. Déjame ver si la estamos viendo. Ya la estoy viendo perfecta. Ok, Genial. ok. Vamos entonces. Vamos a ir comenzando, vamos a ir conversando. La idea yo creo que al final hagamos las preguntas, porque este tema se presta mucho para luego querer compartir ciertas vivencias o ciertas experiencias, y mejor dejémoslo al final para poder cumplir el tiempo y luego estamos todo el tiempo que haga falta, porque realmente no hay ninguna prisa, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de felicidad, ¿qué es felicidad? Felicidad es prepararse para asumir las contradicciones y las dudas que nos plantea la vida y aprender a afrontar las adversidades. Pero fíjense que es muy diferente a lo que nos han contado sobre la felicidad, que lo asociamos más bien con alegría, con buenos momentos, pero no, es una especie de fortaleza interna que tenemos que nos permite asumir dificultades y afrontar adversidades. Esa es la realidad. Y nosotros en datos que hemos estudiado mucho lo que es la parte
de felicidad, hemos desarrollado algo que llamamos el código F. El código F es una fórmula que está inspirada en cómo los filósofos antiguos, clásicos, veían la felicidad. Lo interesante es que esto ha sido rescatado por la ciencia y la ciencia ahora ve la felicidad más como la habían pensado en la antigua Grecia que como hoy la vemos en el mundo moderno. Este código F es una fórmula que está compuesto por tres variables. La E es igual a la F más E. Y la E es eudaimonia, que es el término que se le daba en Grecia antigua a la felicidad o al bienestar. F es frónesis y E es endunamó. Entonces vemos que eudaimonia es igual a frónesis más endunamó, y por supuesto que no los voy a dejar solo con esto. Les voy a decir qué significa. Eudaimonia, ya les adelanté, es bienestar o felicidad, como la escribió Aristóteles en su libro Ética para Nicómaco. Aristóteles le escribió a su hijo un libro de cómo vivir bien, y de los 10 capítulos, 4 son sobre felicidad, porque felicidad es algo que ha estado buscando las personas por siglos. Hace 23 siglos ya Aristóteles dijo que en el fondo lo que buscan las personas es felicidad, porque cuando buscan dinero, poder, amor o salud, en el fondo lo que están buscando es la felicidad que ellos creen que ésta les va a dar. Pero fíjense que dijo que creen que ésta les va a dar, porque no hay garantía de que al tener estas cosas vayas a ser feliz, que es lo que ha demostrado la ciencia. Entonces ya sabemos que eudaimonia, que es felicidad, es igual a frónesis, que es la sabiduría práctica. ¿Y qué es sabiduría práctica? Sencillamente es la habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar nuestras vidas a mejor. Dicho en pocas palabras, es tener valores o tener principios que te permiten actuar de una forma correcta. Dicho en pocas palabras, es ser una buena persona. Entonces, ser una buena persona te ayuda a ser feliz. Pero el otro elemento quizás es el que menos tenemos conciencia en estos instantes, y es endunamó. Lo interesante es que escrito en griego, esa palabra hoy existe en el griego moderno, pero se pronuncia endinamo. Y de ahí deriva nuestra palabra dinamo, dinamizar, generar fuerzas. Pero para un griego antiguo, endunamó era generar fuerzas de la lucha y la adversidad, haber sido fortalecido debido a las circunstancias. Para un griego antiguo, una peste, una pandemia, una guerra, muerte, era una oportunidad de demostrar fortaleza y era una oportunidad de salir fortalecido debido a esa situación. La realidad de la ciencia, ahora lo vamos a ver más adelante, está más cerca de estos conceptos para alcanzar la felicidad que el concepto que tenemos de alegría, que es el que normalmente todos conocemos. Entonces realmente es un estado de ánimo, de fortaleza, que no importa lo que ocurra fuera de ti, tú tienes un clima interno que prácticamente es indoblegable, es prácticamente nada lo puede. Cuando eso es el control de la situación es cuando realmente puedes decir que eres feliz, por lo cual es un proceso que muchas veces lleva toda la vida, no es algo que se haga en poco tiempo. De hecho, Friedrich Nietzsche dijo, lo que no me mata me hace más fuerte. Y Nietzsche es un existencialista de finales del siglo XVIII, es del siglo XIX, es decir, es alguien que no estaba en la época de Aristóteles, pero también todos están pensando todo el tiempo en cómo encontrar esa fortaleza. Ahora, aquí viene el primer mito que tenemos que nos evita ser felices. Siempre vemos la felicidad de afuera hacia adentro, pero la realidad es que la felicidad es de adentro hacia afuera. La felicidad no es algo que viene por el entorno, no es algo que yo cambio el entorno y entonces soy feliz, que es nuestra creencia habitual. Tratamos de cambiar mis condiciones, me cambio de trabajo, me cambio de país, pensando que esto me va a hacer más feliz, y la realidad es que la ciencia ha demostrado que solo esto es 10%. Y esta es la persona que lo demostró. Sonja Lyubomirsky, de la Universidad de California en Riverside, hizo estudios para demostrar qué porcentaje del entorno, qué porcentaje genético y qué porcentaje es debido a condiciones que yo puedo controlar y puedo desarrollar. Y esto es lo que ella encontró.
50% de nuestra felicidad es genética. Nos viene prácticamente por nuestros genes. ¿Cómo lo demuestra? Ella sencillamente hizo estudios en gemelos idénticos, ¿verdad? Hizo estudios luego también con morochos que no son genéticamente iguales, pero tuvieron el mismo entorno, los mismos padres, los mismos amigos, el mismo colegio, y comienza a ver cuál es la diferencia y determina cuál carga es genética y cuál es carga por el entorno. Y luego ve la actitud de diferentes personas para determinar cuánto es su actitud y cuánto es entorno. Y ella logra, con algo que se llama mega-análisis, que consiste en hacer análisis de muchos estudios que han hecho otros y hacer ella otros aportes a esta fórmula que es aceptada por toda la academia en el mundo de felicidad, que es la mitad de tu felicidad depende de tus genes, no lo puedes cambiar. 10%, solo 10% es el entorno y 40% depende de tu actitud, que es cómo interpretas el entorno. Esa es la realidad. La forma como interpretas el entorno es lo que determina tu felicidad. Pero yo quiero también... Este 40%. Sí. ¿Ok? Mira, viste que tenemos, hablando de genética, él se unió. Sí, aquí está Eloísa, qué maravilla, qué gusto. Ok, entonces es importante, y es importante que haya evidencia científica, porque estos fueron estudios hechos en gemelos univitelinos que eran exactamente iguales y estudiaron las circunstancias que estaban sometidos y se dieron cuenta, al hacer todo este estudio de felicidad, que 50% realmente era producto de su parte genética, o sea que eso no se puede cambiar. Pero hay 10% que no puedes cambiar porque viene de afuera, pero hay 40% que es donde vamos a centrarnos, que es lo que nosotros podemos manejar. Y la mayoría de la gente tiene la idea de que todo es de afuera. O sea, la gente tiene la idea de que el 90% de nuestra insatisfacción o de falta de bienestar es culpa de las demás personas. O de lo que ocurre fuera de mí. O de lo que ocurre fuera de nosotros, no lo que ocurre porque es algo que yo puedo manejar. Sí, vemos la felicidad como de afuera hacia adentro y realmente es de adentro hacia afuera. Ahora, lo interesante es que todas estas investigaciones llevan décadas, porque este niño nace y luego yo le debo llevar a estos hermanos décadas de vida para poder confirmar cuando tengan 40, 50, 60 años que realmente son más felices o menos felices, porque yo no lo puedo concluir a los 6 años de edad, ni a 10 años de edad. Tengo que esperar que ellos tengan una edad madura, que hayan hecho familias, que hayan tenido trabajo, que hayan sido exitosos o no, para poder ver si realmente cuánto fue la carga genética y cuánto fue realmente entorno y cuánto fueron su actitud, la forma en que ellos enfrentan la vida. Okay. Pero quiero poner esto en contexto porque todo esto ha sido una revolución de estos conocimientos de la ciencia. Han estado dentro de la academia décadas. Pero hay un hito que logró que todo esto se abriera a la luz pública, que es lo que se llama como la ciencia del bienestar o la parte de la psicología positiva, y todo comenzó en 1964. En 1964, en la Universidad de Pensilvania, 3 estudiantes de doctorado comenzaron a hacer variaciones de un experimento que era bastante conocido. Mayer, Obermeyer y Seligman comenzaron a hacer investigaciones sobre los experimentos de Pavlov, pero con ciertas variaciones. Les recuerdo, los experimentos de Pavlov son en los cuales a un perro yo le toco una campana y le doy comida. Le toco una campana y le doy comida. Llega un momento en que toco la campana y aunque no le dé comida, sencillamente el perro saliva. Es decir, lo condicioné al estímulo con respecto a la comida. Ellos sustituyeron la comida con descargas eléctricas y sencillamente sonaba una campana y le daban una descarga eléctrica al perro, sonaba una campana, le daban una descarga eléctrica al perro y descubren que después de cierto tiempo los perros dejaban de luchar. Los perros dejaban de tratar de salir de la jaula eléctrica y sencillamente recibían la descarga tirados en el piso de la jaula y ellos descubren algo que se conoce en psicología como desesperanza aprendida. Antes no se conocía. Y es que yo le puedo enseñar a un animal a aprender a perder la esperanza. Genios, es decir, esto eran aplausos en los congresos hablando de lo maravilloso que estas personas habían descubierto. Pero solamente tenían un problema, que 1/3 de los perros seguían luchando.
Un tercio de los perros sigue tratando de salir de la jaula. Bueno, está bien, vamos a intentar con conejos, un tercio de los conejos. Vamos a tratar con ratas, un tercio de las ratas. Los animales parece que tienen una condición y un tercio de ellos no hay forma de tener la esperanza. Evidentemente, esto es un proceso mental, no es físico, porque es que los perros son muy malos contestando test psicológicos, por lo cual tengo que pasar a personas. Y es de muy mal gusto darle descargas eléctricas a las personas, por lo cual pasaron de descargas eléctricas a ruidos muy molestos. Pero lo sorprendente es que un tercio de los perros, un tercio de las ratas y un tercio de las personas siguen luchando. No puedo enseñarle la desesperanza aprendida. Lo cual era algo, también aplausos en los congresos, porque habían descubierto que realmente genéticamente un tercio de las personas, un tercio de los perros, un tercio de las ratas, no puedo hacerle aprender la desesperanza. Empiezan a buscar cuáles eran las condiciones psicológicas para esto, y nada de lo que existía en ese momento, en la década de los 70 ya, te podía concluir cuál era la diferencia entre los dos grupos. Y siguiendo en esa búsqueda descubren en el DSM, donde es el Manual de Enfermedades Psicológicas o Desórdenes Mentales, que había una coincidencia en la parte de depresión. Aquellas personas que caían en desesperanza aprendida caían en depresión prácticamente como una correlación. En el manual del DSM, en el capítulo de depresión, hay 9 síntomas. Si tienes 5 de estos 9 síntomas por 2 semanas, te pueden diagnosticar como que sufres de depresión, dependiendo del síntoma, si es leve o severa. Las personas que caen en desesperanza aprendida tienen 8 de los 9 síntomas. Entonces imagínense en los congresos estos señores diciendo, descubrimos la desesperanza aprendida, descubrimos que un tercio de los perros no la aprenden igual que las personas y está correlacionada con depresión. Ahora, lo interesante también que descubrieron inclusive en el experimento de perros es que cuando un perro pierde la esperanza, si yo abro la jaula, el perro no sale. El perro recibe la descarga aunque esté la jaula abierta, porque una vez que caigo en desesperanza aprendida, todo se nubla. No veo la salida y no puedo ver la solución. Y ahí es donde viene el problema de la depresión. Ya los 2 investigadores, 2 de ellos abandonaron y Martin Seligman continúa, porque nada en la psicología decía qué era lo que determinaba la desesperanza aprendida. Y básicamente Martin Seligman determina un rasgo, un estilo, una forma de pensar que explica la desesperanza aprendida y es el estilo explicativo optimista. Déjame aclarar que lo que es para la ciencia optimista. Para la ciencia optimista no es pensar que la semana que viene te van a dejar salir de tu casa. Eso es estar loco para la ciencia. El estilo explicativo optimista tiene más que ver cuando tengo un evento adverso, cómo lo interpreto, cómo lo manejo, cómo explico realmente un evento adverso, y déjame explicarle lo que es un estilo pesimista y un optimista. Un estilo pensamiento pesimista piensa cuando tiene un problema que va a durar toda la vida. Un optimista dice, esto en algún momento va a terminar. El pesimista, cuando ocurre algo, lo generaliza. Cuando lo raspan en matemáticas, él dice, soy bruto o soy malo para las matemáticas. El optimista dice, me rasparon este examen y ya. Y los optimistas tienden a tener un locus de control balanceado, es decir, tienden a no echarse la culpa de todo, ni echar la culpa todo por fuera. En cambio, el pesimista o se hace responsable de todo lo que le pasa o él no tiene responsabilidad de nada de lo que le pasa, que son los locus de control externos. Lo interesante es que entonces Seligman descubre un pensamiento, una forma de pensar que las personas lo tenían en forma natural que explicaba por qué no caían en desesperanza aprendida. Pero lo más interesante es que descubre que el pensamiento optimista se puede aprender, que si yo nací en los 2 tercios, que me toca de pensamiento pesimista, sencillamente yo puedo aprender el estilo de pensamiento optimista. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tipo de pensamiento tenemos? ¿Pensamos en forma optimista o pensamos en forma pesimista cuando estamos ante las dificultades? Entonces, un segundo, Luis. Las personas, esa tercera parte que no entraba en desesperanza, que no perdía la esperanza, o que ¿Cierto? no perdía la desesperanza, era porque tenían pensamientos positivos, pensamientos optimistas. Optimistas, así pensamientos optimistas. Y esa era la diferencia. Esa es la diferencia. Los que tienen pensamientos optimistas no entran o no aprenden la desesperanza, no pierden la esperanza.
y más allá, René, tienen un factor de protección contra la depresión. Y Ok. aquel que está en los 2/3 de pensamiento pesimista tiene un factor de riesgo a sufrir de depresión. De hecho, demostraron científicamente que los optimistas, si caían en depresión, salían antes. Entonces, Se ahí recuperaban antes. hiciste otra observación importante. La primera es esa, que ese pensamiento positivo es el que te permite mantener la esperanza y no entrar en desesperanza. Sí, Y la segunda observación importante que hiciste es que se puede aprender, y es lo que vas a hablar, a tener esa actitud de pensamiento positivo. sí. Porque Eso lo... la gente tiende a pensar, y es importante hablar del que es con pensamiento negativo y el que tiene pensamientos positivos, y cómo uno puede pasar, y cómo uno puede aprender, y cómo uno puede entender y entrar en conciencia de que está permanentemente viendo el vaso, la mitad vacío, permanentemente sales al sol y en vez de ver que está bello el día, dices qué calor, y todo el tiempo lo que estás es quejándote, 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 viendo lo negativo, en vez de ver lo positivo. Y cómo hay que hacer para cambiar esta actitud, empezar a pensar con pensamientos positivos, es lo que vas a conversar. Sí. Y de hecho, Seligman descubrió que realmente, aunque era algo que te venía por cultura, por genética o por algún otro factor, tú podías cambiar esto. Ahora, para cambiar esto, hace falta estar expuesto a situaciones difíciles. Y ahí es donde viene la gran fortaleza de las situaciones difíciles, que te sirven como práctica, como ensayo, para evaluar qué tipo de pensamiento tienes y para empezar a actuar ante las dificultades de una forma diferente, porque no puedes desarrollar un estilo explicativo optimista si estás en el estilo explicativo pesimista, si no tienes entrenamiento. Y el entrenamiento son dificultades. Lo bueno es que estamos tratando de desarrollar en Venezuela un bootcamp para entrenamiento de estilo explicativo optimista, porque lo que ocurre en un año en Venezuela ocurre en un día. En cuanto a dificultades, pero toda esta situación que estamos viviendo del COVID-19 es una gran oportunidad para preguntarme cómo estoy interpretando esta situación. ¿Cómo realmente estoy viendo esta dificultad? ¿Lo estoy viendo como algo muy negativo o le estoy buscando la parte positiva a todo esto? Y realmente ahí es donde empiezas a educarte a enfrentar estas dificultades. Martin Seligman, imagínense, este señor es un héroe en la psicología. Este señor descubre la desesperanza aprendida. Descubre que cuando alguien cae en desesperanza aprendida no ve la salida. Descubre que hay una correlación entre desesperanza aprendida y depresión. Y descubre cuál es el estilo explicativo optimista que da respuesta a las personas que no caen en desesperanza aprendida. Este señor merecía ser presidente de la APA, de la Asociación de Psicología Americana. Y en el año de 1997 él lo nombran presidente de la APA. Y él, en un momento, llega a manifestar en una entrevista que él se siente completamente frustrado, que él siente que realmente su vida no tiene sentido. Imagínate, alguien que había logrado los máximos honores de la psicología se siente frustrado y él dice, oye, mira, yo descubrí algo que podría ayudar a las personas, inclusive a combatir la depresión y los podría ayudar a enfrentar sus vidas y no se los hemos dicho. Y se ha quedado en este mundo académico y se ha quedado en nuestros congresos, pero no se lo hemos dicho a las personas. Yo creo que llegó el momento de empezar a decirle a las personas todo lo que sabemos que los ayudaría a ser una mejor persona. Y la psicología tradicional, que estaba enfocada en curar a los enfermos, le dijeron, mira, déjalos tranquilos que ellos están bien. ¿Para qué los vas a curar? No tienes nada que hacer. Ellos ya están en positivo. ¿Por qué no realmente nos enfocamos en lo que siempre hemos estado, que son las personas que necesitan en negativo llegar por lo menos a cero? Y él dice, no, yo quiero enfocarme en aquellos que están bien, en aquellos que están en positivo, y a partir del año 2000 él comienza un movimiento sobre la psicología positiva, el año 2000. Y de ahí comienza todo un movimiento que lleva al mundo a compartir, al mundo académico, todo lo que está relacionado con toda esta ciencia de bienestar y todo lo que la ciencia había demostrado y posteriormente demostró, porque esto motivó mucho a que otras investigaciones se hicieran y se invirtiera más dinero en el mundo del bienestar para poder obtener fondos para seguir investigando. Seligman desarrolla para explicar la psicología positiva, me imagino porque sus colegas le habrán dicho, mire, lo que nosotros hacemos es muy complejo. Ellos tienen limitaciones cognitivas que no le van a
permitir entenderlo. Eso es como los académicos te dicen bruto. Nos dicen que tenemos limitaciones cognitivas y sencillamente no van a poder entender. Entonces Seligman desarrolló 5 herramientas o 5 áreas en las cuales influía la felicidad y creó un acrónimo que se llama PERMA. Nosotros lo que hicimos es lo llevamos al español e incorporamos a otros académicos. Porque ¿qué ocurre en el mundo académico? Seligman es de Pensilvania. Él no va a hablar de lo que están haciendo en Harvard. No va a hablar de Dan Gilbert, no va a hablar de Tal Ben-Shahar, ni va a hablar de Carol Dweck, que está en Stanford. Y no va a hablar de Sonja Lyubomirsky, que está en Riverside. Es decir, él va a hablar solo de Pensilvania y de algunos aliados como Csikszentmihalyi, Barbara Fredrickson. Es decir, pero no habla de todos. Lo que hemos hecho nosotros es analizarlos todos y crear un nuevo acrónimo que tiene 6 elementos, porque incorporamos a Dan Gilbert de Harvard. Compromiso, razón o propósito, emociones positivas, conexiones sociales, expectativas, que es la parte de Dan Gilbert de Harvard, y reto. Y todo esto crea el acrónimo CRECER. Y de ahora en adelante, lo que vamos a estar viendo en las próximas horas es cada una de estas dimensiones, cuál es la trampa mental que tiene, que impide que seamos felices, y cuáles son las herramientas que hacen falta para desarmar esas trampas mentales. Pero esto lo vamos a hacer sencillamente, primero tomando conciencia de la trampa mental, conociendo cuáles los problemas culturales o sistemas de creencias que tenemos en nuestra mente que nos impiden ser felices. El autocontrol va a ser desarrollar una herramienta o una práctica que me va a ayudar a desatar o a desarmar esa trampa mental, pero como el exceso de una virtud es un defecto, hay que tener un balance. No puedes tampoco hacer mucho de este ejercicio porque puede ser contraproducente para ti. Y arranquemos con la primera letra, compromiso, que en PERMA de Seligman es el engagement, que es la segunda letra. La nuestra es la primera letra. Y hay una autoridad, esto es compromiso con la actividad, no es compromiso con la empresa, no es con lo que estoy haciendo. Y en esto realmente todo el mundo está de acuerdo que hay un gurú en el estudio de lo que es compromiso y es Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi creó un concepto que se conoce como flow. Y flow es un estado en el cual estamos tan concentrados, tan imbuidos con lo que hacemos, algo que él llama experiencias óptimas o autotélicas, que tienen satisfacción solo por el hecho de hacerlas, no por el resultado, que llega un momento en que para mí desaparece el entorno, desaparece el tiempo y quedo completamente absorto en lo que estoy haciendo. Realmente estas experiencias no llevan a la felicidad, pero después de esta actividad siento felicidad, porque en ese momento yo no siento nada. En ese momento que yo estoy en flow, yo no puedo sentir nada, pero después sí. Y lo bonito es que da un concepto de la felicidad que muchas veces la felicidad la buscamos y tratamos de encontrarlo, pero la felicidad es esquiva. Pero cuando estoy en nuestros procesos de flow, viene como una consecuencia, como un derivado, como un efecto secundario. Y me llega sencillamente sin buscarla al tener este tipo de actividades en las cuales estoy muy compenetrado y estoy muy comprometido. Y bueno, Mihaly Csikszentmihalyi uno podría decir, bueno, me imagino que él tuvo una infancia feliz y por eso nos habla de felicidad. Déjenme contarles un poco lo que es la infancia de Mihaly Csikszentmihalyi. A los 10 años, él estaba en un andén en Budapest para abordar un tren y lo acompañaban 76 personas. Esas 76 personas eran familiares y amigos que habían aportado dinero para que él se montara en ese tren. ¿Cuál era el interés de montar a este niño en ese tren de Budapest a Viena? Las tropas aliadas rodeaban Budapest y los nazis estaban dentro de Budapest con toda la intención de librar batalla, no se iban a entregar. Y de hecho fue la segunda batalla más fuerte de la Segunda Guerra Mundial. Había que sacar al niño por lo menos para que no tuviera que vivir esa batalla. De hecho, el tren de Mihaly Csikszentmihalyi fue el último tren que cruzó el Danubio sin que volara, después de que volaran los puentes. 2 semanas después, la mitad de los 76 están muertos. Su hermano cayó en un campo de concentración donde murió. Murieron muchos familiares. Es decir, realmente, este señor no tuvo una infancia feliz, pero algo lo motivó porque él decía, ¿por qué aquellos que sufrimos tanto aún somos felices? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad a aquellas personas que sufrimos tanto? Y eso es lo que lo motivó a él a estudiar felicidad. Realmente comenzó estudiando creatividad y se dio cuenta que
este proceso de creatividad ocurría con flow y que realmente llevaba después a la felicidad. Ahora, esta felicidad depende de un balance entre la habilidad que yo tengo de hacer las cosas y lo desafiante que es esta actividad. Y esto va como un crecimiento que voy aumentando la destreza a medida que voy aumentando el desafío, que es lo que ocurre normalmente en los juegos de video. Los juegos de video son unas máquinas de generar flow. Tú ves que te van aumentando la dificultad y tú vas aumentando la destreza y se pueden dar cuenta que en un juego de video pasan las horas y no te das cuenta, no vas a comer, desatiendes todo completamente porque estás sintiendo esa felicidad que te da ese estado de flow. Por eso es que se hace adictivo, porque estás en búsqueda de esa felicidad que te da como un efecto derivado el flow. Ahora vamos a ver cuál es la trampa mental que tenemos, qué es lo que nos hace más difícil ahora estar en flow que lo que antes era mucho más sencillo, y somos multitasking. Y nos enorgullecemos de ser multitasking. Puedo hacer varias cosas a la vez. El problema de hacer varias cosas a la vez es que me impide concentrarme. Y un elemento clave para el flow es la concentración. Es compenetrarme con lo que estoy haciendo. Es concentrarme de una forma profunda con lo que estoy haciendo. Y la realidad es que como hago muchas cosas a la vez, atiendo el teléfono, veo televisión y estoy haciendo algo, pues sencillamente no llego a sentir flow, porque no llego a concentrarme en lo que estoy haciendo. Y hemos perdido esa capacidad de concentrarnos. Eso es triste, porque es un elemento clave para luego llevarnos a la felicidad. Él también descubrió que se siente más flow en el trabajo que en el ocio, y que el trabajo entonces es una gran fuente de flow, y muchas veces lo satanizamos y realmente el trabajo es bueno, es la verdad. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer? Y bueno, deberíamos dejar aquí a Márgara Niño que nos explicara qué es mindfulness. Mindfulness o cualquier tipo de meditación. Cualquier tipo de meditación, pero visto desde aprender a tener control de mi mente. Aprender a evitar que la mente divague. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo dejo de hacer algo y dejo de concentrarme, mi mente empieza a divagar. Y yo tengo que entrenarla en poder volver a concentrarme, a evitar que mi mente se disperse, y los ejercicios de meditación son ideales para esto. Porque consisten en concentrarme en algo y evitar que mi mente se desvíe de eso que yo quiero concentrar. Ahora, ¿qué es lo que ha descubierto la ciencia? Dan Gilbert ha estudiado cuántas veces las personas en su día o en su vida pasan divagando. Divagando es mind wandering, es decir, que están pensando en otra cosa, están haciendo algo, pero su mente está en otra cosa. 46,9% del tiempo de las personas están divagando. Están distraídas, no están concentradas. Y hay una altísima correlación entre cuando estás divagando no eres tan feliz, que cuando estás concentrado estás mucho más feliz. Esa correlación la han hecho también. Y cuando explican los neurocientíficos esta situación, es que en el cerebro tenemos estructuras, un sistema que lo llaman default network, que es en el momento en que tú no estás activo en algo, inmediatamente entra este sistema a funcionar. Y esto es lo que llama Daniel Kahneman el sistema 1. Es un sistema que inmediatamente baja el consumo de energía. El cerebro trata de evitar el consumo de energía. Apenas yo dejo de trabajar, de tener activo, por ejemplo, reconocimiento de rostros, inmediatamente entra el default network a trabajar. Y estas zonas del cerebro son también de cuando yo le pido a las personas, recuerda tu pasado, se activan estas zonas. Recuerda tu futuro, se activan estas zonas. Es decir, cuando yo estoy divagando, estoy pensando o en mi futuro o en mi pasado. Y un exceso de pasado es depresión y un exceso de futuro es ansiedad. Lo ideal es mantenernos lo más posible concentrados en el aquí y en el ahora. Y eso me lo da la meditación. Y hay en estudios científicos que han demostrado que personas que meditan logran más control de esta zona. Inclusive, aunque no estén concentrados en algo, logran que esta zona no se active tanto. Y esta zona produce infelicidad. Cuando estas zonas del cerebro están activas, cuando yo estoy divagando, está correlacionado con menor felicidad. ¿Cuál es el balance? Que yo puedo llegar a hacerme adicto de esa sensación de flow, porque está todo tan organizado, está todo en control,
que realmente me puedo hacer adicto, que es lo que ocurre con los juegos de video. La persona se puede llegar a ser adicto de los juegos de video y es por lo que lo hace sentir. Y es que esa sensación de flow luego lleva a liberación de hormonas de felicidad, que realmente eso se convierte en adicción. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado en el exceso de flow. Listo, la primera letra. Ya tenemos. Una pregunta en el flow. No sé si el ejemplo que decían que, por ejemplo, ponían a unas personas, le pedían a un grupo que viera en un juego de básquetbol a un grupo que estaba con un vestido de blanco y otros de negro pasándose una pelota durante 20 segundos. Y que durante 5 segundos en ese video que estaban grabando las personas, que estaban contando cuántas veces pasaban la pelota de un grupo a otro, estas personas estaban sentadas y les pedían que contaran cuántas veces pasaban la pelota, y durante esos 20 segundos atravesaban un gorila que pasaba por 5 segundos en la pantalla, y solamente el 46% de las personas reportaban que habían visto el gorila atravesar la pantalla, mientras que el 50% no había visto nada porque estaba concentradísimo contando el paso de las pelotas. Ese experimento es realmente el que nos vemos normalmente en YouTube, es un comercial de Londres para que veas a los ciclistas, pero realmente es un experimento psicológico, pero está diseñado para explicar la atención selectiva. Y es que estamos programados para ver solo algunas cosas y el resto de las cosas desaparecen. Como te dicen en ese video, que cuentes los pasos de los que está de blanco, tu atención selectiva se concentra exclusivamente en los de blanco. Y los de negro realmente, cuando los ves, y como el gorila es negro, desaparece de tu atención. Y eso sí lo vamos a explicar cuando veamos a Shawn Achor en la parte de las emociones, de que tenemos una atención selectiva para ver las cosas malas. Y estamos concentrados en ver los malos. Ahora, por qué el niño que está en el juego y pasa 3 horas diarias, está engagement, está totalmente comprometido en ese juego? ¿Qué desarrolla el cerebro que genera ese placer? Es lo que siente después, porque al momento de estar concentrado y no estar estas zonas del cerebro que es el default network activas, sino están desactivadas, yo ya no estoy pensando ni en el pasado ni en el futuro. Y al estar presente y estar consciente del presente, se me quita la ansiedad y se me quita la depresión. Porque ahora, pensar en el pasado, dime. ¿Qué efecto adverso tiene ese niño que tiene 4 horas diarias, que está concentrado solamente haciendo eso? Que deja de socializar, que desaparece del mundo, desaparece para él. Es decir, él tiene que entender que hay otras cosas en la vida, como comer, por ejemplo, porque es que dejan de comer, o dormir, que también es muy saludable y ayuda en la felicidad. Ese es el problema, que empiezas a tener un desenganche con la realidad, porque estás en búsqueda de esa sensación que te da el flow. Entonces realmente comienza a ser contraproducente. Hay un cuento de alguien que meten preso, ¿no? Porque en el avión le piden que apague el teléfono y él está jugando uno de estos juegos que generan tal grado de adicción que para él es imposible desconectarse. Sí. Definitivamente, ok, llegar vamos a ver ahora. Llegar a esos niveles ya es delicado. Ok. Sí, llegar a esos niveles ya es peligroso, ya es... Pero definitivamente, a nosotros incluso cuando estamos operando decimos que el tiempo se nos pasó volando. Pasamos... Ustedes cuando operan están en flow. Estamos 6 horas operando y vemos la hora y salimos de la cirugía y decimos, wow, pasamos 6 horas, 8 horas y la gente dice, no orinaste. O sea, uno está absolutamente concentrado y está comprometido y el tiempo pasa volando. Eso es flow, que de hecho han narrado eventos en los cuales están operando y se cayó una bandeja con instrumentos que hace un ruido increíble y después al doctor le preguntan, ¿y escuchaste la bandeja? Dice, no, no la escuché. Estás tan concentrado en la operación que realmente todo desaparece. Ese es el estado de flow. Claro, cuando termine esa operación te da un nivel de paz y tranquilidad y satisfacción, que eso es lo que realmente te hace sentir felicidad, pero no lo buscaste, porque inclusive llegó como consecuencia, como un efecto secundario. Esa es una de las formas de lograr felicidad, pero no la estás buscando, porque cuando la buscas, la felicidad te evade. ¿Tú crees que definitivamente la felicidad no es un destino?
No, es una forma de recorrer el camino, sin duda. Evidentemente una forma, y definitivamente este estado de felicidad es el que te lleva a alcanzar todas esas metas en forma secundaria. Sí, de hecho han demostrado que personas felices son más exitosas, que normalmente pensamos que el éxito nos lleva a la felicidad, pero es el contrario, la felicidad nos lleva al éxito, que es lo que dice Sean Accord en su libro The Happiness Advantage, que estamos errados, que normalmente, y también después lo dice Carol Dweck, cuando hablemos de reto, vamos a hablar de Carol Dweck, y el éxito no tiene nada que ver con talento, sino con trabajo. Ok, vamos entonces a la razón y el compromiso, el segundo. Perfecto, razón y propósito. Hay una autoridad en este tema también, es decir, nadie duda que la persona que más sabe sobre propósito y que más lo ha estudiado es Viktor Frankl. Viktor Frankl realmente lo tenía todo. Esa persona podía hablar sin problema de felicidad. Viktor Frankl es hijo de un ministro en Austria, estudia medicina, hace un posgrado en psiquiatría, hace un posgrado en neurociencia, es profesor en la Universidad de Viena, tiene diferentes publicaciones y adicional tiene un consultorio en uno de los hospitales más grandes de Viena. Su único problema es ser judío en el año 38 en Viena. Realmente ya comenzaban los nazis a meter a los judíos en campos de concentración y realmente él tenía una forma de salir del campo de concentración, no caer, porque siendo una persona prestigiosa en el mundo académico, una universidad de Nueva York le dice, Víctor, tú no tienes por qué ir a un campo de concentración. Te ofrecemos una cátedra en Manhattan, sencillamente te damos un salvoconducto, vas a la embajada americana y la embajada americana te lleva al aeropuerto y te sacamos de Austria. Tú no tienes por qué vivir eso. Y él explica en su libro, El hombre en busca de sentido, que él decide quedarse en Austria sabiendo que va a haber un campo de concentración. Porque él dice, yo con mi conocimiento de psiquiatría voy a poder ayudar a muchas personas en ese campo de concentración. Y yo no podría ser feliz con un diván, si cambio esto por un diván en Manhattan. Yo no voy a poder ser feliz. Entonces este señor fue voluntariamente a un campo de concentración. Y este señor no solamente fue voluntariamente a un campo de concentración, sino fue de los 2% que sobreviven a un campo de concentración. Las personas que entraban en un campo de concentración, 98% se morían y 2% sobrevivieron. Y Viktor Frankl es de los que sobrevive y empieza a analizar por qué sobrevive, por qué estaba vivo, por qué sobrevivieron ese 2%, por qué sobrevive. Y él narra en el libro, dice, no teníamos suficiente alimentos para mantenernos vivos. No tenía suficiente abrigo para soportar el invierno de Alemania. Lo único que nos mantiene vivos es algo en nuestras mentes, porque físicamente no tenemos las condiciones. Y además es muy fácil suicidarse, porque todo el campo está rodeado por un cerco eléctrico. Tú lo que tienes es que caminar hasta el cerco eléctrico y listo. No tienes que hacer un gran esfuerzo. Y vi a muchos suicidarse, a muchos, porque no aguantaban, porque no soportaron. Y él dice, pero ¿por qué algunos soportamos? ¿Por qué algunos aguantamos? Y empezó a analizar qué era la característica común que tenían todos y descubre que tenían un propósito, que tenían una razón por mantenerse vivos, que tenían una razón por la cual mantenerse y sobrevivir a esta situación. La de él, aparte de terminar una publicación académica que nunca había terminado, era poder contar lo que le estaban haciendo. Poder contar, él tiene que decir, alguien tiene que salvarse para poder decirle a los demás qué es lo que está pasando en un campo de concentración, y a eso se aferró y eso es lo que le dio la vida. Y Viktor Frankl, después de toda esta experiencia traumática, que lo que estamos pasando nosotros es un crucero por el Caribe al lado de lo que él pasó, después de esa experiencia traumática, decide crear la tercera escuela de psicoterapia de Viena, que ahí estaba también Freud con el psicoanálisis y Adler, y después él viene con la tercera, que es la logoterapia, que es un tratamiento en el cual le ayudas a los pacientes a encontrar un propósito, un sentido, una razón de ser, una razón por la cual vivir. Y eso era suficiente para tratar muchas de las afecciones de los pacientes. Y este señor es una autoridad en propósito y es una autoridad y luego se demuestra cuánto impacta esto en felicidad. Pero esto es la parte de Endunamó, del código F. Es la parte de ser feliz, pero porque resisto. Ser feliz porque tengo fortaleza. Soy feliz porque nada me puede doblegar. De hecho, vamos a ver algunos de los quotes de él, de Viktor Frankl. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor,
siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Es decir, tú no vas a poder cambiar el exterior, pero la forma como tú afrontas esa situación siempre va a depender de ti. Tienes control siempre de la situación externa. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y es la realidad, es una actitud, es una forma de ver el entorno, no es el entorno. Tú no puedes cambiar tus condiciones externas, pero la forma como yo las veo, la forma como yo reacciono, eso sí lo puedo controlar y lo puedo cambiar. Y una vez que tienes control de eso, nadie te lo puede quitar. De hecho, dime. Nosotros vemos a los pacientes que tienen propósitos, que tienen una visión de futuro, que tienen algo pendiente por hacer. Víctor Franklin se veía dando la conferencia y explicando lo que había pasado. Él soñaba con esa idea y era parte de las cosas cuando tenía una misión en la vida, tenía algo que hacer, lo mantenía vivo. Cuando nosotros tenemos pacientes que dicen, yo tengo cosas por hacer todavía, yo tengo que ver a mis nietos, yo tengo que ver a mis hijos, yo tengo que ver graduar a tal hijo, ese propósito los mantiene aferrados y los mantiene con ganas de vivir. Da mucha fuerza. Y es cuestión de cómo interpretas el entorno. Este que te ven en imagen es Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es el profesor de felicidad de Harvard. Muchos habrán escuchado el WhatsApp que envían sobre cómo fue su experiencia de profesor en Harvard de felicidad, pero él cuenta en su libro una experiencia que él tuvo para demostrar lo que es propósito. A él le aprueba un banco un crédito y tiene que ir a una agencia a firmar todo el papeleo para que le aprueben el crédito, para, digamos, protocolizarlo. Y él se da cuenta que la mujer que es responsable de este proceso aburrido, tedioso, rutinario, está en flow, está en éxtasis. Esta mujer está levitando por la agencia, ella no camina, ella levita. Es una alegría completa. Familia Smith, hoy es un gran día, vamos a firmar unos documentos, son 28, pero yo tengo esto bajo control. Primero firma usted, después señora, después usted, vamos, llevamos 16. Hoy es un gran día, adelante. Familia Ben-Shahar, adelante, ¿cómo están? Hoy es un gran día. Tú dices, Dios mío, esta mujer se droga. Esta mujer, para superar esta situación, se está drogando para poder superar este trabajo tan aburrido. Pero bueno, ella hace con su vida lo que quiere. Ok, y él se va. 3 semanas después, él debe regresar a la agencia y sencillamente se da cuenta que esta mujer, Ruth, está en la misma actitud. Y dice, esta mujer se va a matar. Es decir, esta mujer ya está llegando a unos niveles de consumo que se va a matar. Quizás es algo eventual, pero es que realmente esto le está haciendo daño en su salud y mi responsabilidad es ayudarla. Y le dice, Ruth, quisiera hablar contigo unos minutos. Estoy ocupado, señor Ben-Shahar, pero puede esperar unos minutos y en mi break hablamos. Claro que sí, tengo toda la mañana. Ok, termina el break y le dice, a ver, señor Ben-Shahar, ¿en qué lo puedo ayudar? Oye, me he dado cuenta que yo entiendo que tu trabajo es rutinario, que tu trabajo es aburrido, que tu trabajo no tiene sentido, y sé que a veces tienes que utilizar algunas sustancias para levantarte el ánimo, pero eso no te está haciendo bien. Y Ruth le contesta, no entiendo qué me está diciendo. Bueno, que estás consumiendo para poder mantener el estado de ánimo. Y dice, yo no consumo nada y mi trabajo es importante. Y dice, no entiendo, ¿cuál es tu trabajo? Y le dicen, mi trabajo es hacer los sueños de las personas realidad. Ella no firmaba documentos, ella hacía los sueños de las personas realidad. En el momento en que tú encuentras el propósito a lo que haces, ya no hay dolor, sencillamente ya se justifica, el propósito justifica sufrimiento, dolor y una cantidad de adversidades, porque efectivamente cuando tienes propósito, muchas cosas se hacen mucho más fáciles, como superar un campo de concentración. Vamos ahorita ya a la parte de la trampa mental que tenemos, que nos impide ser felices, porque nos impide encontrar propósito. Y es una creencia cultural que empezó a hacerse común entre los filósofos del siglo XVI y que hasta hoy perdura, y es la creencia, tenemos un sistema de creencias que dice que la felicidad es la ausencia de dolor y la búsqueda de placer. Y ahí buscamos la felicidad. Evitamos el dolor y buscamos el placer. Pero la realidad, como dice Scott Peck en su libro El camino menos transitado, que es el camino de la felicidad, que la vida es dura. Esa es una gran verdad, que quizás es la más grande de las verdades, que la vida es dura.
pero que una vez que aceptes que la vida es dura, trasciendes a ello. Ya no importa, porque ya lo aceptaste. El problema es cuando crees que la vida no debe ser dura y que la vida debería ser puro placer. Estás en un problema, porque la vida se va a encargar de bajarte de esa nube a punta de dificultades y de adversidades que no vas a saber manejar. Y más bien es en encontrar el propósito de por qué yo estoy pasando por esta situación o qué estoy aprendiendo de esta situación y lo ves como una oportunidad de aprender y no como una catástrofe, y encuentras el propósito y entonces comienza, al tener sentido, no se convierte en sufrimiento. Porque ya los chinos lo sabían, porque Buda les dijo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es como yo quiero interpretar el dolor. Pero ven el control mental, el decir, mira, sí, yo voy a sentir dolor. Ellos no decían, no voy a sentir dolor, pero que yo lo permita que se convierta en un sufrimiento, eso ya es otra cosa. Y de hecho también otra vez Friedrich Nietzsche dijo, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y sin duda, porque Viktor Frankl estudió a Nietzsche y a todos los existencialistas, que se inspiró en el quote de él que dice, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Y esta es la parte de la felicidad, del endunamó, del hacerse fuerza con la adversidad, del salir fortalecido de las dificultades. Eso, en cierta forma, para los griegos era felicidad, porque te daba control de la situación, evitaba que tú tuvieses temor de la adversidad, porque estabas esperándola, no la buscabas, pero la estabas esperando como oportunidad de mostrar tu fortaleza o como salir más fortalecido de esa situación. Cuando logras desarrollar estas herramientas dentro de tu mente, oye, tienes mucho poder porque realmente la adversidad o la dificultad o el dolor, que es la principal causa de infelicidad, comienzas a controlarlo y se hace mucho más fácil. Vamos al ejercicio. El ejercicio también nos lo enseña Viktor Frankl y el problema de propósito es que es difícil de encontrar porque lo malinterpretamos con los propósitos de principio de año. Y vemos propósito como metas. Voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio. Esos son nuestros propósitos de principio de año. Pero esos no son propósitos. Esos son metas. Porque Víctor Frida está orientado a uno mismo, vean los resultados, distinto de uno mismo y orientado a servir o amar. ¿Dónde está el propósito? Cuando yo ayudo a otros, cuando yo sirvo a otros y está fuera de mí. El propósito no es lograr yo algo. El propósito es hacer algo por alguien. Es amar a alguien. El propósito está fuera de mí y casi siempre lo buscamos dentro de mí. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos para encontrar propósito. Ya es tan antigua como la humanidad. Ya los filósofos griegos hablaron largo sobre felicidad y desarrollaron todos estos conceptos de ser buena persona y posteriormente dijeron, oye, hay que ser resistente a la adversidad, hay que desarrollar fortaleza. Lo bonito que todo esto, la ciencia lo corrobora y todas aquellas distorsiones que se hicieron en el camino, culturales, inclusive descubren trampas genéticas que tenemos, realmente comienzan a decirnos cuáles son esas trampas mentales, pero lo interesante es que nos dan los ejercicios para poder resolverlas. Porque la ciencia ha demostrado que se puede construir la felicidad. Y fíjense que digo construir, no buscar, porque ese es el problema que tenemos cuando hablamos de felicidad. Decimos, en búsqueda de la felicidad, como si es algo que tropiezas y la consigues, o como que escalas montañas y al final de la montaña está la felicidad. No, la felicidad se construye adentro de uno, desarrollando herramientas, pero con mucho esfuerzo. No es algo que tú te vas a encontrar, que qué día tan afortunado, encontré felicidad. Se construye con mucho esfuerzo. Y esa es la verdad. Y ser feliz es cosa seria. No es de risa, es de disciplina, es de autocontrol, es de seguir ciertas prácticas que la ciencia te ha demostrado hasta que vayas desarrollando poco a poco esas habilidades que permiten desarmar esas trampas mentales que son las que te impiden ser feliz. Y esta es la primera parte, nos faltan 4 letras que vamos a ver el próximo martes.
vamos a ver conexiones sociales, vamos a ver emociones positivas, vamos a ver expectativas, cómo no nos ayudan. El sistema que tenemos en el lóbulo frontal de ver al futuro nos es una trampa horrible para la felicidad y cómo el reto nos hace felices. Y eso ya lo veremos el próximo Vamos a, martes. como te comenté al principio, bueno, vamos a ver si Margaret está conectada. Margaret. Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto conocerte. Gracias, gracias por este Muy bien, material que preparaste. Ha sido delicioso escucharlo. Bueno, por una parte porque mi background es filosofía, es mi carrera universitaria. Qué bello. Y después, bueno, entonces has hecho todo una importantísima selección en cuanto al tema de la felicidad, pero desde el punto de vista de estos grandes filósofos y psicólogos, ¿no? Sobre todo psicólogos. Y luego, bueno, pues me dediqué a meditar y a enseñar meditación. Desde hace unos años, desde Abraham Maslow para acá, cada vez más los diversos científicos de diferentes corrientes han mostrado o siguen mostrando ese interés por la meditación. Sí. Desde diferentes fronteras. Hoy en día los neurocientíficos están muy enfocados en el estudio de la meditación y de todo lo que producen, no solamente a un nivel, digamos, energético, espiritual, sino a nivel bioquímico, de la bioquímica del cerebro, a nivel físico, a nivel de cortisol, etc. Y bueno, supongo que nos vas a hablar más de esto el martes que viene. Seguimos con mindfulness, es otra de las herramientas, más adelante es otra de las herramientas, pero es interesante para que tengas como argumentos, que veas cómo hacen scan cerebral de personas que están en meditación y estas zonas del default network apagadas completamente. Y lo bueno es que cuando yo veo que personas que tienen prendidas esas zonas del momento en el cual no estoy enfocado, están más infelices. Cuando les pregunto, ¿están más felices o más infelices? Las personas cuando están enfocados están más felices. Entonces hay mucha data científica que puede hablar bien de la meditación. No te preocupes que eso pronto se va a hacer público. Vamos a escucharte, doctor, me gusta por buscarlo. Perfecto. Ajá. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo ves la situación? O sea, a mí me parece interesantísimo y conversábamos de cómo dar herramientas para que la gente, no es que sea un optimista, o sea, a veces que tú dices, este tipo está loco, o sea, ¿dónde vive? O sea, ¿cómo está con ese optimismo? Es que el tipo no sale a la calle, es que el tipo no se da cuenta de la realidad. Pero definitivamente parte de lo que queremos es que la gente vea que de alguna forma esa actitud un poco en positivo puede hacer que tu apreciación y tu forma de disfrutar la vida va a ser diferente. Que el que sale afuera, como decíamos, y dice, wow, qué día tan espectacular, es distinto al que sale y dice, qué calor. El que ve la vida en una forma distinta, por otro lado, logras esas satisfacciones que van dando, esa apreciación de esos detalles. Y definitivamente se puede aprender este proceso de ver la vida en forma diferente y, por lo tanto, tener una satisfacción diferente. Cuando alguien se acostumbra o empieza a hacer un hábito, el hecho de ver las cosas positivas, cuando se hace un hábito el hecho de agradecer, el hecho de ayudar a otra persona, eso también retorna alegría a la persona que lo está haciendo. Eso es así, y son de las herramientas que vamos a ver la próxima semana. El agradecimiento y el acto de bondad. El acto de bondad es bien bonito y demostrado científicamente también por Sonja Lyubomirsky de cómo trae boost en felicidad. Cuando lo haces una vez al día. Entonces, una vez a la semana, perdón. No sé si querían alguien más hacer algún comentario. ¿Te acuerdas que queríamos hacer también un ejercicio que queremos dejar para la semana que viene? Sí. Estuve leyendo y parte de esos ejercicios que vamos a hablar de cómo entrar en esa actitud de búsqueda, de trabajar para la felicidad. Estaba leyendo un ejercicio que me impactó y me impactó después cuando revisaron científicamente los beneficios de ese ejercicio. Y lo que quería sugerirles es que traten de hoy al martes
escribir en una hoja 3 cosas, por simple que parezcan, que les dieron satisfacción, felicidad, alegría. Ya sea, por ejemplo, que cenaron anoche yo anoche cené comida, por ejemplo, china con mis hijos y me encantó porque disfruté muchísimo, conversamos cosas interesantes de cómo veíamos la situación y eso me encantó poder tener ese momento de familia. Por ejemplo, que cualquier detalle que les haya dado alegría o felicidad, anótenlo y traten de anotar diariamente 2 o 3 cosas. Y yo quiero que el martes conversemos de cómo fue esa experiencia y les vamos a dar los resultados que dice cuál es el efecto de haber hecho ese ejercicio durante 4 o 5 días y vamos a analizar los resultados. Entonces es muy sencillo, escriban en un papelito todos los días 2 o 3 cosas que les pareció positivas, que les gustaron, que les agradaron, que les dio placer. Y el martes vamos a conversar sobre el impacto de haber hecho ese ejercicio y qué significa el ejercicio. Es así. Buenísimo. Quizás hay algunas otras preguntas. Elo creo que también está conectada. Elo, ¿tienes algún comentario? Edgar también está conectado. Ana. A Elo no la veo hace rato. Sí, yo tenía una pregunta que me gustaría profundizar. ¿Me escuchan? Te escucho perfecto, Ana, dime. Yo tenía una pregunta. Si pudieras profundizar, Luis, por favor, en por qué una universidad como Harvard se motivó a dar clases de felicidad. ¿Qué llevó a una universidad tan metida en este tema científico y tan técnica a meterse en esta área blanca? Qué bueno, porque es uno de los secretos mejor guardados, y por cierto está en el libro de Shawn Achor. Shawn Achor es un muchacho de Waco, Texas, que logra una beca en Harvard. Él logra que le den una beca a trabajo. Una beca a trabajo es que tú estudias 4 años, pero luego trabajas 8 años para Harvard, te van a pagar, pero tienes el compromiso porque eres una persona muy inteligente que Harvard te quiere retener. El día que Shawn Achor termina sus estudios, que le toca ir a la oficina de empleos de Harvard, le dicen, oye, Shawn, estamos pensando en ti para un proyecto muy confidencial que queremos que trabajes. Esto no lo vas a poder conversar con nadie. Dice, oye, ¿qué es tan importante? Y dice, queremos que estudies el problema de la depresión de los estudiantes de Harvard. Y dice, problema de la depresión de los estudiantes de Harvard. Sí, 80% de los estudiantes de Harvard sufren de depresión. Pero esto no lo podemos hacer público porque si la gente descubre que las personas en Harvard se deprimen, nadie va a querer enviar a sus hijos a estudiar en Harvard. Y efectivamente, él empieza con el método científico a estudiar la diferencia entre el 20% que no sufría de depresión y el 80% que sí sufría de depresión, y se da cuenta, y es que este 20% tenía en forma natural herramientas que le permitían enfrentar las dificultades de estudiar en Harvard. En cambio, los otros, que habían siempre sido los mejores de su salón, los mejores del estado, los mejores de su país, probablemente no estaban acostumbrados a fracasar, a que los rasparan. En cambio, el otro 20 era igual de brillante, pero tenía otra actitud. Cuando los raspaban, decían, me raspan, pero me raspan en Harvard. Y entonces es otra forma de ver las cosas. Él está reconociendo todo el tiempo que es que estoy en Harvard. Es decir, yo no puedo dejar de... Los otros habían perdido ya eso que estaba hablando René del agradecimiento de que estás estudiando en Harvard. ¿Cómo vas a perder de vista esto? Lo pierdes. Eso se llama adaptación hedónica. Es otra de las trampas que vamos a ver. Pero entonces cuando él presenta los resultados de Harvard dice, oye, ya sabemos qué es, no tienen herramientas. ¿Qué herramientas les podemos dar? Y efectivamente crean la clase de felicidad, que no sé por qué la llamaron felicidad, porque son herramientas para manejar todo este tipo de cosas que estamos hablando. Pero en la ciencia la conocen como bienestar o felicidad. Tal Ben-Shahar, primera clase de Harvard, 6 alumnos. Y terminan 5, porque uno se retira. Me equivocó, pensó que era microeconomía, pero segunda clase, 300 alumnos. Tercera, no la tercera clase, el tercer semestre, el segundo semestre, tercer trimestre, 900 alumnos, récord de la clase con más alumnos en Harvard. Y Tal Ben-Shahar todavía tiene la cátedra con más participantes, con 1.400 alumnos en un semestre. 1.400 alumnos de Harvard estudiando felicidad. ¿Por qué estudia felicidad alguien de Harvard? ¿Cómo alguien paga $80,000 al año para estudiar felicidad? Porque encuentran herramientas valiosas de felicidad.
porque encuentran en la felicidad herramientas para enfrentar la dificultad, la adversidad, los problemas, y les da herramientas no solo para la universidad, es que les da herramientas para la vida. Son mejores personas una vez participan en estas clases, porque es lo que vamos a estar viendo, te dan herramientas para poder ser mejor persona y afrontar cualquier problema que vayas a tener, con herramientas reales científicas, es decir, no les iban a hablar de cosas que no estuvieran un respaldo académico y sustentado por experimentos. Y eso hizo de esa clase la más famosa. Ahorita hay muchas universidades que tienen clases de felicidad, el Tecnológico de Monterrey, Yale tiene una clase de felicidad, es decir, hay muchas universidades que tienen clases de felicidad. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a llamar el chat. Doctor, creo que estaba Ahora, interviniendo y tiene el... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Elo. Gracias por esta conversa, de verdad, bien interesante. Ahí estamos. Bien. Sí. Siempre ayudándonos en todo este concepto de, definitivamente, yo creo que es una forma, es darle estrategias, es una forma de ayudar, darle estrategias a todos, que definitivamente podemos ver la vida distinta, y no es que vamos a andar comiendo tréboles, ni vamos a andar con otras cosas, pero definitivamente hay evidencia. Es que precisamente, René, por eso es que, hola a todos, hola Luis, ¿cómo estás? Maravilloso tu exposición. Hola Márgara. Hola, amor. Quien ha sido mi instructora de meditación por muchos años y una gran amiga, además desde la universidad, cuando ella filosofía y yo estudiaba comunicación social en la Universidad Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Yo soy muy amigo de René Sotelo, somos muy buenos amigos personales, ambos, bueno, somos venezolanos que vivimos en California. Y parte justamente, o sea, estoy muy contento que te haya invitado, Luis, a compartir tu experiencia, porque creo que bueno, que justamente esta pausa forzada a la que esta pandemia nos ha obligado, creo que también puede ser una oportunidad maravillosa o importante para poder trascender en las áreas o las cuentas pendientes que tenemos todos y que tiene que ver con el bienestar, porque la velocidad es tan rápida, la velocidad es tanta, que no nos da tiempo de parar y de mirar. Yo le decía a René que para mí era importante, bueno, yo le comentaba entre amigos, ¿no? Que de repente podría ser interesante crear una serie de conversaciones sobre el bienestar, sobre la meditación y sobre herramientas para que podamos manejar la ansiedad, porque la ansiedad de hoy es la pandemia, pero antes de la pandemia había ansiedad y después de la pandemia va a haber ansiedad también. La meditación, me parece muy interesante que tú desmitifiques la meditación en tu exposición, porque bueno, hay culturas que llevan milenios practicándola porque la necesidad de plenitud es una cosa antropológica, y una de las cosas creo que más interesantes que la pandemia está permitiendo, justamente por esta pausa, es que se desmitifique la meditación y que gente que incluso se burlaba o no la entendía o la asociaba con charlatanería y con lo que yo llamo, tú hace rato estabas hablando, ¿no? René hablaba de una actitud positiva, del optimismo, y obviamente sí hay un optimismo y un positivismo tóxico. Yo lo llamo un optimismo tóxico, es agarrar y decir, bueno, pero tranquilo, que todo va a salir bien, despreocúpate, desconéctate, y ya, esa es casi como una presión a tener una mirada positiva ante la vida. Y tenemos, como he discutido mucho tiempo, durante muchos años con Márgara, tenemos que ver la realidad como es, y a partir de ver la realidad como es, y de observarla y de utilizar técnicas, como en el caso de la meditación, técnicas concretas para mantenerte en el aquí y en el ahora, como tú decías. Si estamos en el aquí y en el ahora, no caemos en default network, o sea, no nos vamos al pasado divagando o nos vamos al presente, al futuro divagando. El futuro, como tú dices, es ansiedad y el pasado es depresión. Entonces, hay mucha gente, muchos científicos, y estoy súper contento que tú digas que pronto van a ser
van a ser revelados estos datos y estos estudios de manera contundente, porque creo que eso va a invitar a muchas más personas que han sido, que por razones lógicas o por razones bastante comprensibles, se han mantenido siempre como muy reticentes a utilizar la meditación como una herramienta, a pensar que no pueden, que mi mente no se puede calmar, mi mente no se puede parar. Normalmente la mente nunca te invita a que tu mente se pare. Lo que te invita es a trascenderla y al poder estar aquí en el ahora. Hay técnicas muy concretas y cada vez más científicos lo dicen, que tienen que ver con el bienestar, con la autocuración, con lograr desmantelar cuadros de enfermedad que se producen por la alteración de la homeostasis. Entonces, eso me parece muy importante que, o sea, como uno de los resultados positivos de este frenazo para toda la civilización que ha sido la pandemia del coronavirus, es poder detenernos un momento a pensar, porque le pasa a todo el mundo. O sea, todos lidiamos con estados de ansiedad, con estados de depresión, con anclajes en el pasado, con un gran miedo al futuro, y más en un momento como este. Yo creo que la mejor manera de poder ir trabajando el estrés, el síndrome de estrés postraumático que nos va a quedar después de la pandemia, es comenzar desde ahorita. Es comenzar desde ahorita, porque creo que, y René, tú tendrás mayores datos sobre esto, pero creo que la gran pandemia, después de la pandemia del coronavirus, va a ser la gran cantidad de desórdenes compulsivos, la gran cantidad de ansiedad que nos va a quedar después de esto, ¿no? Y bueno, nada, esa era un poco mis 2 centavos, como dicen Mike Susans. No, buenísimo, buenísimo. Yo creo que esto es darle herramientas. Yo creo que hay herramientas súper sencillas, súper efectivas, y van a ver el efecto de este ejercicio, pues estaba leyendo toda la base científica y lo vamos a analizar el martes y vamos a seguir con Luis. Luis, ¿querías algún comentario? Y el martes lo explicamos también en detalle. Nos tienes todo para el martes, ¿vale? Nos tienes todo para el martes. Bueno, es que ya habló como una hora y... ¿Cuánto ya? Ya habló bastante. A mí se me pasó rápido. No se puede hacer todo en un día. Pero te quiero decir que se me pasó rapidísimo. 1 hora y media. Eso es de verdad importante, ese concepto que no se puede hacer todo Eso es parte de lo que nos va a decir. Que no se puede hacer todo en un día y que todo toma un proceso. Pero ya uno quería salir, oye, con datos. Pero tengan la seguridad, ahí estoy viendo a Alexander, tengan la seguridad que vamos a ver cosas concretas de qué hacer y cómo entrar en esta forma positiva. Luis. René, yo quería agregar algo, perdona que te... Claro, no, claro. O sea, bien es sabido que la atención plena o mindfulness es ver la realidad tal como es, ¿no? Y ver esa realidad tal como es comienza con una observación hacia adentro, porque meditar no es sino un camino de introspección, al fin y al cabo, ¿ok? Y algo importantísimo que a lo que dijo Edgar es que el ver las cosas tal como es no es lo mismo que ver las cosas como yo quisiera que fueran. Porque hay un hábito en nuestra mente que tenemos de toda la vida, que es ver las cosas a través de nuestras expectativas. Uh-huh. Y entonces eso hace que nosotros digamos, por ejemplo, a ti te queda perfecto esa ropa maravillosa que tienes. O esa ropa maravillosa que está ahí en la vitrina. Pero esa ropa maravillosa que está ahí en la vitrina no es la ropa que me gusta a mí. Pero nosotros acostumbramos a definir a las otras personas y al contexto que nos rodea a través de esas expectativas. Entonces, solamente para complementar lo que dijo Edgar, eso, lo que nosotros estamos viviendo ahorita y lo que va a venir después, es importantísimo que comencemos a bajar nuestros niveles de expectativas. Es muy importante que comencemos a estar muy presentes para poder ver los cambios que se están dando cada día, porque cada día tenemos información nueva. Eso es otro punto que Luis seguro lo va a decir, que tiene que ver con cuando la gente pone el cielo como límite.
Así es. Bueno, Sí. qué bueno que logramos. Ahora ya Margaret está invitada otra vez para el martes que viene, porque ahora nos va a también enseñar técnicas. Luis, Claro que sí, son maravillosas sus Edgar, técnicas. muchísimas gracias. Ana, Mark, ¿quieres? Es que se cayó la señal, Mark. ¿Quieres hablar? No, ya, eso ya estaba cerrando justo cuando se Nada, cayó pero todo. genial, entonces el próximo martes ya no te agarramos desprevenida, ya sabes. Sí, la verdad que... Y Edgar, que son invitados fijos. Ana, Alex, bueno, Luis, de verdad. Dale, queridos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.